Amigos de Panavia, Ecuador del Mundo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Golpe de Mesa. Hoy que estamos 1 de febrero de 2022. Vamos a hablar de dos temas. El tema de la educación y el tema de la seguridad, de los riesgos. No solo por lo que pasa en Quito, lamentablemente, nuestra solidaridad para con nuestros hermanos quiteños, particularmente a la gente del sector La Gasca, en la que se han perdido 22 vidas de lo que se ha podido contabilizar. Ojalá y ese número no crezca, sino también por lo que sucede en Guayas, por lo que sucede en Cotopaxi y de qué forma nosotros podemos prepararnos para una eventualidad. Ya sabemos que los pronósticos del INAMI funcionan poco y nada. Se nos dijo que venía una niña cargada de sequía y lo que vemos es agua, inundación por todo lado, al menos en los que hemos mencionado. Y bueno, el otro tema es el tema de educación, como mencionamos al inicio, y para eso nos acompaña Franklin Mera, quien se vino desempeñando como director zonal. Franklin, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Inso, muchas gracias por la invitación. De igual forma, mi solidaridad para nuestros hermanos quiteños en esta tragedia que están viviendo. Somos solidarios y fraternos con ellos. Dentro de la Coordinación Zonal 4 de Educación hemos venido desarrollando varias actividades desde hace 6 meses aproximadamente, las cuales el día de hoy las hemos fortalecido con las disposiciones que ha dado nuestra ministra María Brown Pérez. El día de hoy, como ya es de conocimiento público, se anunció que a partir de la próxima semana habrá una nueva coordinadora zonal de educación, en la cual le deseamos éxitos en sus funciones. Y nosotros como actores políticos y ciudadanos seguir apoyando y aportando a la colectividad. Hasta el día de hoy, bueno, no nos han notificado todavía esta decisión, pero como siendo respetuosos de la función pública, de las actividades gubernamentales, puedo decir que continuamos como grupo, como espacio, respaldando las decisiones del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Y hasta que no llegue la notificación estamos en funciones, pues. No, por supuesto, y además quiero reconocer el hecho de que este compromiso que se había adquirido previamente lo haya cumplido, porque 10 de cada 10 en su caso probablemente hubieran dicho, sabes que no voy. Pero ya estamos acá, hablemos del tema de educación. Este retorno voluntario, ¿cómo se ha manejado? La doctora María Brown Pérez, la señora ministra, ha indicado claramente que las disposiciones que ya emitió el COE Nacional y las que el propio Ministerio tiene, es que los planes institucionales de continuidad educativa se mantienen de manera voluntaria, de manera progresiva, en todos los establecimientos educativos, en todos los sostenimientos educativos, para establecimientos particulares, fiscomisionales, municipales y fiscales. Siendo así, pues, los padres de familia tienen la voluntad para enviar a sus hijos o no al establecimiento educativo, siempre y cuando lo suscriban tácitamente, lo expresen tácitamente, y estén de acuerdo con las autoridades o los líderes educativos de cada plantel. En este contexto, a la fecha, en zona 4 tenemos cerca del 62% de PICES aprobados, es decir, de colegios que han retornado, unidades educativas que han retornado progresivamente y voluntariamente. A la fecha tenemos 1.570 planteles, un poco más que otras provincias del país. Y a esto hay que añadir algo. En Manabí y en Santo Domingo, este trabajo que hemos venido haciendo desde hace 6 meses, de lunes a domingo, con todos los 15 directores distritales, con todos los jefes departamentales, ha sido un trabajo que nos ha permitido que hasta el 7 de enero de este año 2022 no hayamos tenido un solo estudiante contagiado. Desde que empezó la pandemia hasta el 7 de enero. Después que se suspendieron las labores y ya se veían reflejados, se estaba proyectando la situación de las festividades de fin de año, ya empezaron a haber contagiados y esta variante Omicron, que dura pocos días desde su inicio hasta que ya dan los síntomas y termina, 4 o 5 días, nos ha permitido volver a semáforo amarillo y poder retomar semipresencialmente y virtualmente de manera voluntaria las clases. Eso nos da tranquilidad porque hasta la fecha no se han presentado casos mayores de hospitalización. Yo visité hace unos días el hospital de especialidades y estaba, de los niños que estaban internados, solo uno de 13 añitos tenía COVID, pero él no se había vacunado y adicional a eso padecía unas enfermedades ya preexistentes.
Y gracias a Dios el día de hoy me indican de que se ha recuperado, eso nos alegra, pero en el resto de situaciones no se ha presentado. Franklin, sin embargo, no es que los pequeños no preocupen, pero sabemos nosotros que el COVID actúa diferente con ellos, no así con la gente adulta, muchos de los cuales están en el cuadro de la docencia, a quienes el afectarse sí les puede causar problemas. ¿Cómo están con los números en cuanto a vacunación de docentes? Tenemos ya el 96% de segundas dosis de los docentes, estamos ya cerca del 70% en dosis de refuerzo y también una gran cantidad de compañeros docentes se ha contagiado. Para ellos se han tomado las normas de bioseguridad, los protocolos respectivos para que se mantengan en teletrabajo. Digamos que es un punto a favor porque los docentes que se han contagiado, los síntomas han sido leves en comparación a lo que se dio el año anterior y se ha podido recuperar desde sus casas la gran mayoría. Entonces estamos igual monitoreando constantemente a los compañeros docentes. La señora ministra también lo hace a nivel nacional y nos pide a los coordinadores zonales que transmitamos aquello en los distritos y en este caso personalmente lo he podido constatar. Entonces estamos muy pendientes de esto y como ya estamos con el cronograma de actividades próximos a finalizar el año lectivo, lo estamos haciendo de manera muy sigilosa, muy cautelosa, para que en la etapa de vacaciones o en el próximo mes se puedan ya empezar o continuar con la reapertura de escuelas que fueron cerradas y la adecuación de instituciones que falta adecuarlas, para lo cual hemos elaborado ya un cronograma ya establecido de valoración y adecuación de establecimientos educativos. Vamos a hablar de otros temas de educación al regresar de la siguiente pausa aquí un golpe de mesa. Les recordamos que hoy, aparte de este tema, estaremos también conversando sobre riesgos, sobre cómo prepararnos de mejor forma de llegarse a dar acá en nuestra provincia sucesos como lo que pasan en otras provincias de nuestro país. Bien, son las 8 de la noche con 19 minutos. Bueno, hoy juega Ecuador. Terminado, golpe de mesa, arranca el partido y esperamos que nos vaya bastante bien. Volvemos al tema educativo. Una queja permanente que hemos venido escuchando, no con este gobierno, desde mucho antes, es esta falta de cancelación de algunos saberes al IES, por lo cual los docentes no podían hacer créditos, algunos tipos de créditos. ¿Qué pasó con eso, Franklin? Nosotros hemos presentado ante el IES ya el soporte técnico y jurídico para que todos los docentes de Portoviejo, los 3.289 docentes, puedan acceder a sus créditos hipotecarios, créditos quirografarios. Estamos en la espera de la respuesta del director del IES y también en Plata Central en Quito hemos presentado ya por medio de la Dirección Asesoría Jurídica del Ministerio un exhorto al presidente del directorio del IES en Quito para que los docentes de Portoviejo puedan acceder a los créditos. Es un derecho que a ellos les corresponde y nosotros de manera técnica hemos presentado todos los justificativos. Estoy plenamente convencido que al término de nuestra gestión, esperemos que hasta el lunes ya tengamos una respuesta y nuestros docentes de Portoviejo puedan acceder. Esas gestiones son las que hemos venido realizando. Tenemos ya por suscribir 2 convenios con la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, uno para la creación del Instituto Conservatorio de Música y otro para ofertar las becas para los docentes. También tenemos previsto para finales del mes de febrero una visita a la Universidad Atlantic de Florida, Estados Unidos, para suscribir un convenio en favor de los docentes en base a un acuerdo que tenemos con la Embajada de Estados Unidos en el programa Ecuador Habla Inglés. Adicional a esto, bueno, hay muchas actividades que tenemos pendientes con el municipio de Portoviejo, por ejemplo. El señor alcalde, en días anteriores suscribimos un convenio para la donación de $63.000 en tablets para estudiantes de la zona urbana y rural de Portoviejo. También estamos ya en las negociaciones, en los acuerdos para el tema del predio para la construcción de la Escuela Rafael María Mendoza y otras más en todos los cantones, en todos los 15 distritos. Se han hecho muchas actividades muy positivas y la que estamos esperando muy próximo y ojalá que se dé, estando nosotros o cualquier persona que llegue al frente de la coordinación zonal, que se pueda dar espacio de apertura a los compañeros
docentes que desean ingresar al magisterio, de una forma transparente como lo hemos venido haciendo nosotros. Porque yo he solicitado, y es mi sentir, que los docentes que ingresen al magisterio, si hay 300 postulantes y hay 200 partidas, se lo haga mediante sorteo público, para que sea transparente cada uno de los actos, así como nosotros lo hemos venido haciendo hasta para la compra de un papel higiénico. Claro, sin embargo, más allá del sorteo como tal, que tiene un cierto porcentaje de azar, imagino habrá filtros para que quienes puedan acceder a esto sean personas capacitadas. Claro, porque para ingresar tiene que registrarse en la página de Educaempleo, eso es obligación, y para eso hay que cumplir varios requisitos. Entonces, eso es una de las situaciones que se considera. A mí eso siempre me ha llamado la atención, porque si fuera tan fácil que una persona de otra especialidad que no sea la docencia como tal pueda dar clases, ¿qué necesidad hay entonces de formar a profesoras? ¿No hay aspectos que solo se aprenden en la formación académica de tercer nivel como mínimo para poder tener a su cargo una responsabilidad tan grande? Por ejemplo, dentro de yo he podido verificar algunas de las pruebas que se tomaron en los últimos procesos y las capacidades técnicas, pedagógicas que debe tener el aspirante son básicas, por lo menos en este proceso son básicas, que tenga que tener aptitudes, tener actitudes para poder ingresar, no como se lo hacía antes, y eso yo lo he podido constatar que así ha sido. Mire el caso reciente de licenciado Carlos Rivas, por ejemplo, en Puerto Viejo. Señor, 4 años intentando ingresar. No, pero que él sí estudió, pues. Él estudió. Él es graduado, él es profesional. Es profesional. Él ingresó, él postuló, salió elegible. Nos referimos a Carameléate, no le dieron, como con mucho cariño nosotros y no le dieron la oportunidad. Él ingresa, postula elegible y se ganó el espacio. Eso que lo hicimos de manera transparente, que fue público, es lo que queremos hacer en este proceso y en todos los que se vengan, si nosotros estamos al frente. Pero yo creo que más allá de aquello, existe la voluntad del funcionario. Y los funcionarios no estamos aquí para ayudar a nadie, estamos para servir. Para eso estamos los funcionarios públicos, para servir. Y ese es el objetivo. Por eso yo le digo con mucho respeto a las personas que dicen, ayúdenme en esto. Yo no le puedo ayudar, yo le puedo servir. Franklin, todos esos proyectos, ¿qué tan bien encaminados están de tal forma de que los cambios que hay, que a mi parecer son demasiado continuos, demasiado pronto, no los alteren? Porque ya antes hemos visto lo que ha pasado en otras áreas como salud, por ejemplo, donde los directores no duraban un mes siquiera. En su caso ha estado 6 meses, que quizás es un tiempo no el suficiente, pero sí prudencial como para encaminar algunos proyectos. ¿Cree que estén tan sólidos como para que no se alteren? Claro, vuelvo a repetir, eso está en la voluntad del funcionario. Quien nos suceda en el cargo tendrá todas las herramientas necesarias para poder continuar con lo que estamos establecidos. Yo soy una persona muy respetuosa y me considero un caballero en cada una de mis acciones y frontal cuando tengo que hacerlo. Entregaré todo de la forma correcta con hoja de ruta señalada para que se concrete lo que estamos diciendo. La próxima semana sería una semana de transición en la Zonal de Educación. Aparentemente a partir de mañana. Y la función de la nueva coordinadora será a partir del día lunes. Si no sucede nada hasta esa fecha, será el día lunes. ¿Cuáles son los retos más importantes que en este caso ya le tocará enfrentar a la nueva directora, que en su caso quedan pendientes o encaminados? Bueno, lo que tenemos encaminado es llevar conectividad a toda la zona rural. Yo hice ya una gestión en el Ministerio de Telecomunicaciones. También tenemos ya proyectado... A ver, hablamos de las zonas donde no hay internet. Donde no hay internet. La semana anterior entregamos internet a 4.500 niños en la zona de Tosagua y Rocafuerte. Ampliamos la red, ampliamos algunas cuestiones. Y ahí estamos ya proyectados para hasta mayo toda la cobertura rural de Santo Domingo y de Manabí. Y también un reto muy importante que es a nivel nacional se cerraron 1.000 escuelas rurales. Hasta el 31 de diciembre se reaperturaron cerca de 100. De las 100, con orgullo lo digo, 30 fueron en la zona 4. Y tenemos proyectado, ya está programado, reaperturar hasta mayo 300 escuelas que fueron cerradas. A ver, pero es una reapertura que entiendo yo debe ir con readecuación, con remodelación. Con todo. Porque hemos visto que con el tiempo que pasaron en desuso,
muchísimas se deterioraron y bastante. Es con todo, con todo. Todas las 30 que se reaperturaron están con construcciones, con canchas nuevas, con mobiliario nuevo, todo. Franklin, completas. cuando se cerraron estas escuelas, estos niños migraron a otros centros educativos un poco más grandes. Si los niños vuelven a su escuela original, ¿no quedan muy pocos estudiantes con tremenda infraestructura? Lo que pasa es que esas infraestructuras están siendo subutilizadas, porque los chicos tienen que caminar 4, 5, 6 kilómetros para llegar. Y a mí me ha tocado ver niños de 9 años que ni siquiera han visitado la escuela. No saben leer, no saben las vocales. Y qué alegría llegar a ese punto e inaugurar una escuela. Nosotros, una hora en carro, camino vecinal, y esa hora en carro los niños tienen que caminar para llegar a una escuela más cercana. No, más bien se va a fortalecer, porque hay algunas unidades educativas que fueron abandonadas, que son 5, de las cuales se está programada a reaperturar 3, una en Paján, una en Capozano y una en Guale, y nosotros las vamos a reaperturar, ya está el financiamiento. Tenemos el financiamiento para todas las reaperturas, para todas, e incluso las que fueron abandonadas y que estaban intervenidas por Contraloría, las del siglo XXI, ya las podemos intervenir. Esa es una noticia que le doy a la comunidad, como la de San Alejo, como unas que hay en Ipijapa, y todas aquellas, pero para esto hemos hecho una gestión. La señora ministra ha sido clara en que el presupuesto de educación ha aumentado y se ha transparentado las cuentas de gasto corriente y las cuentas de inversión. En las cuentas de inversión tenemos todos los rubros presupuestados para el 2022, reaperturar las escuelas y adecuar todas las existentes. Esto es importante señalar y es por eso que la zona 4, en el 2021, en el nivel de gestión, el 99.66%. Ese nivel de gestión nos da una óptima calidad en cada uno de los servicios que ofertamos. Y claro, hay mucho que hacer, pero vuelvo a repetir, esa es la voluntad. Y yo, de mi parte, estando en esta función, o no estando, seguiré aportando el desarrollo de Puerto Viejo, el desarrollo de Manabí y de mi país. ¿Usted seguirá al lado del gobierno, Franklin? Yo suscribí un acuerdo con el señor presidente de Creo en ese entonces, con César Monge, y hemos apoyado al presidente Guillermo Lasso. Todos saben, yo soy representante del movimiento político acá en Manabí, y seguiremos colaborando con el gobierno, porque el presidente Guillermo Lasso... Es decir, su salida de educación no es una ruptura. No, en ningún momento. Yo puedo aportar desde mi familia, con mi grupo de amigos, mi grupo político, seguir aportando al gobierno. Yo creo que no se trata de espacio, sino más bien de voluntad, de elección. Y tenemos unas propuestas que este año espero la ciudadanía las acoja de mejor manera para poder aportar al desarrollo de nuestra ciudad de Puerto Rico. ¿Satisfacción luego de esta tarea cumplida? Claro, la alegría de ver a un docente y a un niño feliz, eso a mí me llena mucho. Bueno, esos recuerdos que quedan para siempre, ¿no? Claro. Franklin, felicidades por su trabajo y suerte, por supuesto, a la nueva directora y gracias además por haber cumplido la palabra que habíamos acordado para estar presentes en este programa. Ya quisiéramos que la mitad de los funcionarios públicos fueran así por lo menos. Gracias. Suerte en lo que venga, Franklin. Gracias y quiero hacer honor al programa. Gusto que haya estado con nosotros. Son las 8 de la noche, 30 minutos, tiempo de una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Mauro Andino, experto en temas de riesgos, sobre lo que está pasando en el país y sobre cómo prepararnos acá en Manabí por si nos vaya a tocar una cosa parecida. Bien, volvemos a Golpe de Mesa. Ahora vamos a hablar sobre riesgos, sobre nuestro medio ambiente, sobre cómo el Ecuador está sufriendo los embates de esta estación invernal. Nos acompaña para conversar de estos temas, ya lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, Mauro Andino Cabrera. Él es magíster en gestión de riesgos y administración de desastres. Es además director de gestión de riesgos del GAD municipal de Manta. Mauro, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Jason. Encantado de compartir con ustedes todo lo necesario para prevenir eventos de desastre. Mauro, una de las cosas que más nos golpeó anoche, en estos días, ha sido lo que ha pasado en Quito, en el sector
la Gasca, e inmediatamente uno trata de llevar, de forma inconsciente incluso, esa realidad a la nuestra. ¿Puede pasar algo así acá en Manabí? Bien, en Manabí existen complejidades con respecto a los cauces. Los desbordamientos de los ríos son una realidad que todos los municipios que tienen que tener en cuenta al momento de planificar el territorio. Como municipio de Manta hemos desarrollado un plan invierno que se encarga de estimar los puntos críticos en base al histórico de riesgos de los eventos transcurridos. Esto nos permite identificar dónde están las mayores necesidades del territorio, cuáles son es la ciudadanía vulnerable que hay que atender, cuál es la cantidad de inventario que debemos contar para atender estas incidencias, y en caso de verse limitada la capacidad de locales, pues solicitar el apoyo a nivel provincial o a nivel nacional con las debidas anticipaciones y reuniones con cada sector. Bueno, en Quito pasa lo que a veces se prevé, que es que el cauce natural, tanto de los ríos, los esteros, o una caída natural de agua, una quebrada, en algún momento sale. Puede que pase oculta, inactiva por decenas de años, a veces más. Pero en algún momento, por alguna situación, bien sea cuando el hombre mete mano o producto de la naturaleza por sí sola, puede ocasionar este tipo de desastres, golpear así a las ciudades, a los pueblos, causar muerte, como ha sucedido en Quito. Nosotros tenemos casos. Yo sé que la geografía, obviamente, de Quito con la Manabita son totalmente distintas. Sin embargo, sí compartimos problemas comunes como deforestación, como el uso inadecuado de colinas. Considerando esas realidades, insisto con la pregunta, ¿algo parecido pudiera suceder acá? Efectivamente, los desastres no son una consecuencia natural específicamente de los territorios o de la situación del clima o su topografía. Son una consecuencia de la construcción social de un territorio en la medida en que estos convergen para la toma de decisiones y para ordenarlo, en la medida en que tienen planes de ordenamiento territorial que contemplan el control territorial de los asentamientos informales, los permisos municipales que se tienen que dar para las rehabilitaciones ambientales, para las compensaciones en caso de deforestación. Todas las modificaciones que se realicen en los territorios pues tienen que ser de alguna manera ya identificadas en sus consecuencias y en su remediación. Si se hace una deforestación en un espacio, pues contemplar cuál es la vía o cuáles son las consecuencias que eso podrían dar. Y en caso de identificar que no es producente, pues ver otra solución. En el GAT Manta existe el plan de ordenamiento territorial que aterriza las ordenanzas y los planes complementarios en establecer las medidas pertinentes para que los puntos de afectación no se sigan repitiendo en los eventos invernales que se han contemplado en otros años. Recordemos el desbordamiento del río Burro que ha existido, algunos puntos en Manta que actualmente ya no se inundan. Son consecuencias de también una contracción social, pero ya para la reducción del riesgo de desastre. Entonces, en la medida en la que haya un territorio con una capacidad de cohesión, en la que hay una comunicación, un acercamiento entre las dependencias nacionales, las instituciones públicas y los municipios locales, con las obras y el ordenamiento que ellos tienen, pues se pueden prever este tipo de afectaciones. ¿Qué tan estrictos estamos a nivel de ordenanza para este tipo de cosas? ¿Y hasta qué punto es necesario ser estricto a rajatabla? Y les digo por qué. Porque si antes de la fundación de Guayaquil se hubiera contado con todo el conocimiento científico y técnico que contamos ahora, probablemente no se hubiera fundado, porque se inunda siempre. Igual Chone, que por mucho que se hacen obras para mitigar, su realidad cambia muy poco. Entonces, ¿de qué forma encontrar un equilibrio entre lo uno y lo otro? Bien, el equilibrio radica en la planificación. La planificación tiene que aterrizar todos los planes técnicos y todo el acercamiento con la ciudadanía para la toma de decisiones, que es lo que también se está haciendo con los técnicos del área territorial. Pues, se realizan los análisis topográficos de los puntos bajos en los que se estanca el agua, pues, y se hacen mesas de trabajo para identificar los puntos de manera provisional en los que estas aguas pues, van a evacuar. En la medida en que consolidar todos estos espacios como zonas de riesgo, tener el sistema Mantallís también ha sido muy importante. En la medida en que se van legalizando algunos predios y se va prohibiendo la actualización para asentamientos en otros, se ordena el territorio y se tiene un sistema en el que el ciudadano también puede identificar si es factible hacer su construcción en ese espacio.
Entonces, es un trabajo que hemos estado realizando junto con todos los procesos de ofimática que tiene la planificación territorial del municipio y es lo que se recomienda para mantener organizado el territorio, para identificar si es un riesgo mitigable. Esto quiere decir si se puede hacer alguna remediación a través de alguna obra física o si es un riesgo no mitigable y se lo debe dejar como un área verde y un espacio para reforestación o un espacio comunitario como tal. Se han dado casos donde ha sido necesario reasentar familias, por no decir barrios, que han estado en situaciones de riesgo permanente. Sí, efectivamente, se han identificado sitios de asentamiento informales. Estos se ha requerido su reubicación, se ha dado el asesoramiento técnico y se ha canalizado las aguas para que no sigan afectando la vivienda. Sin embargo, durante el invierno estos espacios siempre se recomienda que no sean habitados. Se realizan las respectivas acercamientos de ayuda humanitaria cuando son afectados sus bienes. A través del patronato también se hace la entrega de víveres y se canaliza con los convenios que se tienen con los espacios de alojamiento temporal que tenemos aquí. También previamente con los líderes pues se canalizan las reuniones para hacer los recorridos, identificar los puntos críticos, ver las personas que necesitan ayuda y que tengan su propio plan barrial es muy importante también para ya tener identificado cuáles son los preparativos y cuáles son las necesidades que vamos a tener en una articulación de la gobernanza y gestión de riesgo con la ciudadanía en base a lo que podemos esperar en un evento invernal. Estamos también viviendo una situación de cambio climático que es bastante inestable. Sin embargo, lo más importante en este sentido es prever la vida y la ayuda humanitaria es de vital importancia, la atención de los médicos, en coordinación con el Ministerio de Salud, los patronatos municipales y las interdependencias también de las ONG van a ser de vital importancia para atender esta situación. De lo pasado en Quito a nivel de sociedad para precautelar nuestra seguridad, ¿qué podemos aprender? Debemos aprender mucho de la historia. Hay mucha información satelital de años anteriores que demuestran que esos han sido los causas naturales. En la medida en que se permiten los espacios de asentamientos humanos en estos sitios, pues tienen que considerar las medidas de mitigación en las recomendaciones que se tienen para evidenciar estos espacios. ¿Qué es lo que técnicamente se considera? Evidenciar todas las quebradas, todos los flujos, cada uno de los cauces es de vital importancia al momento de hacer una inspección. Todos los espacios en los que transcurre el agua siempre va a volver a recorrerlos. Si no se respetan los ductos, si no hay unas ordenanzas que obligan a tener retiros con respecto a los taludes, con respecto a las quebradas, pues siempre va a haber una exposición y un nivel de riesgo a considerar para ese asentamiento humano en específico y siempre va a haber la dificultad de tener que atender ese espacio y siempre va a ser considerado como crítico, siempre, mientras no se haya evidenciado una posibilidad de reubicación o una planificación objetiva de las ocurrencias del espacio. A veces se considera porque las quebradas no hay épocas invernales lo suficientemente efectivas, se considera que ya no va a haber esa afectación. Sin embargo, esto nos vuelve a demostrar que se pueden volver a respetar estas quebradas por parte de los flujos naturales, se desbordan en la medida en que las actividades industriales y actividades de asentamientos humanos generan desechos sobre el río, pues y tendríamos estas consecuencias, ¿no? Sumado a la falta de articulación interinstitucional para prever estas obstrucciones de los cauces naturales, pues tenemos la fórmula exacta para estimar unos desastres y unos niveles de afectación realmente severos, que es lo que estamos viviendo actualmente. Mauro, justo eso le iba a preguntar, ¿qué tan encadenados están los procedimientos que se llevan a nivel local, municipal, con lo provincial, con lo nacional? Porque si hablamos diferentes idiomas, como que el resultado no será el mejor. Así es, por eso la articulación es importante. Desde con Planifica Ecuador, crear la agenda de gestión de riesgo ha sido una prioridad para la dependencia municipal de prevención, no solamente que exista una unidad de gestión de riesgo por cumplir las normas, sino que ésta logre transversalizar la prevención a través del resto de las direcciones, control territorial, ambiente, incluso la empresa pública y las demás dependencias municipales como el patronato tienen que estar entendidas de los riesgos y de los datos que surgen de estas dependencias municipales. Cuando hay este tipo de afectaciones es consecuencia de una desarticulación y desinformación de las actividades
actividades que se están teniendo al mismo tiempo de un completo desentendimiento de lo que podría ocurrir o de qué datos antecedentes tenemos sobre esos espacios. Con unas cartografías de quebradas y unos antecedentes claros, se pueden tomar mejores decisiones antes de poner la situación económica por encima de la vida de las personas, que es lo que se prevé hacer con la gestión de riesgo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, en el último bloque estaremos conversando sobre cuáles son los problemas que están llevando a nuestro país, a las diferentes provincias, a hacerse más vulnerables ante los efectos de la naturaleza. Son 8:45 de la noche, esto es Golpe de Mesa. Bien, volvemos al último bloque de Golpe de Mesa. Hoy día hemos tratado dos temas. El primero fue educación. Conversamos con Franklin Mera, quien hasta esta semana se desempeñó como director zonal de educación, y ahora conversamos con Mauro Andino, es el director de gestión de riesgos del municipio de Manta. Mauro, yo hablaba sobre estas causas, mano del hombre casi siempre, que empeoran las cosas, que hacen que nuestras provincias, nuestras zonas se vuelvan vulnerables. El tema de la deforestación suele sonar a cliché. ¿Qué tan cierto es? Realmente la deforestación está siendo un cliché en el ámbito de la actividad industrial y en la actividad para obtener recursos y hacer modificaciones en el territorio sin unas remediaciones ambientales regulares, ¿no? Establecidas por una ordenanza. La deforestación tiene como estas consecuencias, se han previsto generar este tipo de deslaves. Ya está comprobado en varias ocasiones que el deforestar, el debilitar el nivel del suelo con respecto a la sujetación que puede generar una capa vegetal óptima, pues prevé que este tipo de afectaciones se generen. Incluso prevé que se deslice, se desprenda el lahar que desliza a través del suelo y afecta a las viviendas. Lo más recomendable siempre es, cuando se realizan estas actividades, pues hacer las debidas mitigaciones para que se encaucen estas previsiones de lahares que se deberían tener. Por supuesto que la deforestación, si existe una necesidad, debería ser considerada con su remediación. Esa es la situación que se está viviendo actualmente. Se intenta reforestar espacios que se evidencian, como lo que hemos realizado en el GAN Manta, y realizar la siembra de árboles en los taludes que se han considerado con un alto nivel de riesgo a generar este tipo de, incluso se han evidenciado otros inviernos que se desliza tierra por estos espacios, incluso a la manera de golpear las viviendas que se encuentran por debajo de los taludes naturales. Entonces, en ese sentido, la situación de deforestación siempre va a ser crítica y siempre debe tomarse en cuenta en el momento de hacer una planificación de obra, cuáles van a ser las consecuencias de esa deforestación. Mauro, hay gente que quiere reforestar, lo hace de buena gana, de buen corazón, espíritu natural, ecológico, pero a veces carente de conocimiento técnico, y se siembran especies no nativas que ayudan poco o nada a sujetar la tierra. ¿Qué recomendaciones da en ese caso? Bien, la recomendación principal pues, es coordinar con la autoridad ambiental los procesos de participación ciudadana que llevan a cabo los voluntariados para generar los espacios de áreas verdes, que es de vital importancia que las autoridades ambientales, tanto locales como nacionales, estén entendidas con estos grupos que se encargan de reforestar o generar actividades en este sentido, y sepan guiar cuáles son las especies que son más óptimas para adaptarse incluso al cambio climático. Los servicios ambientales que deben dar estas especies tienen que considerarse en la medida en que generen las circunstancias propicias para su desarrollo en todo el periodo de que se va a generar, ya que es un recurso, ya sea voluntario o municipal, que se va a entregar. No tiene que haber errores al momento de ya establecerlas en un solo sitio. Entonces, lo más importante y lo más recomendable es que haya una coordinación con las autoridades ambientales, ya sean locales o nacionales, para identificar cuáles son las especies más propicias que deberían establecerse en base al tipo de suelo o al espacio natural en el que se van a establecer. Lamentablemente a veces también la producción agropecuaria juega en contra, y sabemos que la ganadería no ayuda mucho. Se habla mucho de estas alternativas silvopastoriles.
¿Qué tan práctico es implementar eso acá? Bueno, depende mucho de las actividades que se tengan. Cuando hay una colaboración respecto a todas las actividades o los grupos que realizan actividades silvopastoriles para realizar la remediación en un espacio en el que se está deforestando, se tiene buenos resultados. Veamos cómo actualmente algunas instituciones y dependencias zonales de ambiente actualmente están capacitando a estos grupos para que se genere un mejor manejo del fuego y se deje de tenerle ese tabú de que el fuego siempre es malo, de que siempre va a generar deforestación y afectación. Más bien, al usarlo de manera favorable para prever que se generen más incendios, se generen deforestaciones y se degrade el bienestar ambiental, pues el acercamiento con estos grupos más bien permite una regulación por parte de lo cultural, que no se debe perder algunas actividades, y de la regulación ambiental y los acercamientos respectivos y técnicos que se deben asesorar con las autoridades del territorio. Hablando de asesoría, y ya me refiero a la educación ciudadana, ¿qué tanto cree que nos hace falta y en qué aspectos puntuales? ¿Por qué? Porque siempre que hay una desgracia, como que se pone de moda capacitar y hacer simulacros y demás puntualmente sobre la desgracia que acaba de suceder. Pasó con el terremoto. Luego con el tiempo no se olvida y no se enseña nada. Y vemos cómo a veces nos toma de sorpresa y el desconocimiento, la falta de capacitación termina costando vidas. Muy bien, sí. Hay una muy buena voluntad de generar cultura de prevención con todo lo que es la conmemoración del día del tsunami. Hay un simulacro, la conmemoración del día del terremoto, pues hay otro simulacro. Y así se recomienda que hayan simulacros por cada uno de los planes, el local y el nacional también tienen que tener sus simulacros. De alguna forma se intenta generar conciencia de que estos eventos siempre están dispuestos a ocurrir. Anteriormente al terremoto se creía de que el Ecuador era un paraíso y que nunca iba a ocurrir nada de esto. La realidad nos demuestra de que seguimos siendo punto de convergencia de placas que siempre van a generar sismos, incluso ya, como se evidenció el año anterior, enjambres sísmicos, que las islas submarinas pues siguen surgiendo en el perfil continental de Oceanía y van a seguir generando alertas de tsunami para muchos sectores. Entonces, las capacitaciones son importantes para prepararnos ante un evento de estas características. ¿Por qué otros territorios son más resilientes a este tipo de afectaciones que otros? Porque les ha ocurrido muchas veces. En el caso del COVID, exactamente lo mismo. A otros países ya están acostumbrados a las pandemias, han estado siempre usando mascarillas, entonces han podido resurgir más rápido de una situación como esta que en espacios en los que no se tiene la cultura de usar la mascarilla, de practicar distanciamiento y de tener actividades completamente distintas y además unas costumbres que son diferenciadas de lo que se podría esperar de más bien una prevención. Entonces, estas actividades tienen que llegar a los líderes, ¿no? Llegar a la población eficaz para que ésta pueda saber con quién tiene que actuar y con quién se tiene que canalizar en una emergencia. Los líderes tienen que tener los contactos de las dependencias municipales, estas dependencias municipales ya tienen que tener la ruta establecida con las dependencias provinciales y nacionales que se encargan de atender el territorio, la comunicación en el menor tiempo posible a través de la fuentes oficiales va a ser de vital importancia para atender a la ciudadanía con la ayuda humanitaria en caso de que ocurra una desgracia más severa o el apoyo de la maquinaria a nivel provincial cuando ya la capacidad de respuesta de local ya se declare por lo tanto superada. Entonces, los simulacros y las mesas de trabajo que se generan con este espacio consiguen un plan cantonal de respuesta y un plan cantonal de prevención de riesgos que van con la agenda, identificando cuáles eventos sí se pueden ir respondiendo y cuáles se van a necesitar el apoyo interinstitucional. Mauro, quiero agradecerle su tiempo, valioso todos estos temas que hemos conversado, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, pero insisto, que no sea de hoy, por lo que pasa en Quito o por lo que pudiera pasar acá.
que sea de siempre, porque a veces nos toma por sorpresa y ahí es cuando más daño causa. Su pronóstico para el partido de Ecuador-Perú. 2-0, Ecuador gana. Esa es la actitud. Mauro, pase bien, buenas noches. Un gusto, Jason, a la orden. Bueno, con esto cerramos Golpe de Mesa. Ha sido un gusto, como siempre, acompañarlos. Fuerza a nuestra selección en momentos como estos, con inseguridad, con crisis económica, con desgracias naturales. Bien nos vendría un alegrón de ese tipo. Soy Jinson Moreira, esto fue Golpe de Mesa. Pasen bien.